Buen día, mi nombre es Javier Loaiza y este video representa el trabajo experimental realizado para la materia de Física 3 con el objetivo de determinar experimentalmente la constante de Stefan-Boltzmann. A lo largo de esta presentación explicaré el fundamento teórico, el procedimiento, los resultados obtenidos y conclusiones del experimento. El objetivo principal de este experimento fue determinar el valor de la constante de Stefan-Boltzmann, representada por la letra sigma, a partir del análisis de la radiación térmica emitida por un filamento de un bombillo incandescente. Para lograrlo, relacionamos mediciones eléctricas, como lo son la tensión y la corriente, con principios termodinámicos, permitiendo así calcular la temperatura del filamento sin necesidad de sensores de contacto directo. La ley de Stefan-Boltzmann establece que la potencia radiada por unidad de área de un cuerpo negro es proporcional a la cuarta potencia de su temperatura absoluta. Matemáticamente se expresa como en la ecuación que pueden ver en la pantalla. Y es importante aclarar que para cuerpos reales como el filamento de tungsteno se incorpora el coeficiente de emisión epsilon, que cuantifica qué tan buen emisor es el material en comparación con un cuerpo negro ideal. Este coeficiente tiende a variar entre 0 y 1. Bien, dado que no es posible medir directamente la temperatura del filamento mientras está encendido, utilizamos una relación indirecta basada en la variación de la resistencia eléctrica con la temperatura. Para el caso del tungsteno, esta relación se moldea como pueden ver a continuación, donde R sub 0 es la resistencia a la temperatura ambiente, alfa es el coeficiente de temperatura del material, que como lo pueden ver ahí es aproximadamente 0.0045 Kelvin a la menos 1. Y por último, T es la temperatura absoluta que queremos determinar. Este modelo lineal es válido en el rango de temperaturas del experimento y nos permite calcular T a partir de mediciones eléctricas sencillas. A continuación, presentamos las ecuaciones claves utilizadas para el procesamiento de datos. Entonces, para poder desarrollar y determinar la constante de Stefan-Boltzmann, es necesario determinar el área del filamento, que como lo pueden ver, se determina a partir de la ecuación de una geometría cilíndrica, pi por el diámetro por la longitud. También es necesario determinar la resistencia del filamento encendido, que esto se realiza a partir de aplicar la ley de Ohm. Posteriormente calculamos la temperatura del filamento, que pues está definida por la ecuación que pueden ver ahí. Y por último, se procede a realizar el cálculo de la constante Stefan-Boltzmann, despejando dicha constante de la ecuación principal. Entre los equipos que utilizamos para realizar este experimento se encuentra la pinza amperimétrica Stech 380942 para medir corrientes, el multímetro digital Fluke 179 para medir tensiones y la resistencia al bombillo en frío, y una cámara termográfica utilizada principalmente para validar el valor de emisividad epsilon del filamento. Bien. Para poder desarrollar este experimento se realizó en varias etapas. La primera etapa consiste en registrar la temperatura ambiente inicial.
Esto se realiza de dos maneras. La primera es a partir de una termocupla conectada al multímetro, y la segunda es a partir de la cámara termográfica, que es el caso que pueden ver acá. Si bien no es posible determinarlo, más adelante relaciono cuáles son los datos registrados. Posteriormente se realiza el registro de la resistencia del bombillo al estar apagado, es decir, R sub 0. Y por último, para este caso, nosotros trabajamos con dos bombillos. Uno que se iba a someter a las pruebas y el otro para determinar el filamento, las dimensiones del filamento de tungsteno. Como lo pueden ver en la imagen, aquí es ya cuando uno tiene la cubierta de vidrio y de donde obtenemos el filamento. Bien, en la parte 2 continuamos donde quedamos, es decir, medimos la longitud del filamento utilizando un pie de rey y medimos también su diámetro. Con esto ya obtendríamos el área total del filamento. Posteriormente procedemos a energizar el otro bombillo para registrar los valores de corriente y de tensión que fluyen a través del bombillo. Esto con el fin de calcular potencias y la resistencia del bombillo cuando está encendido. La parte final del experimento consiste en ubicar la cámara termográfica a 1 metro de distancia del bombillo para proceder a tomar las muestras correspondientes. En este caso, se registra la temperatura del bombillo mediante una termografía. Sin embargo, esta temperatura que se puede evidenciar ahí en el punto 2, que es 161 grados centígrados, pues no será tenida en cuenta para determinar la constante de Stefan-Boltzmann, debido a que esta temperatura que se está registrando aquí hace alusión a la temperatura que se registra en la parte de la cual se sujeta el bombillo, es decir, la parte de vidrio. Como tal, y como se mencionó previamente, no es posible acceder al filamento de tungsteno y obtener la temperatura. No obstante, de esta termografía podemos tomar la temperatura ambiente, que como se puede evidenciar son 23 grados centígrados, el valor de epsilon, que es de 0.31, y pues se puede identificar que la distancia a la cual se encuentra la cámara termográfica es de 1 metro. Después de realizar estas medidas, procedemos a organizar los datos registrados y, como lo pueden ver a continuación, pues se encuentran el diámetro del filamento, la longitud del filamento, la resistencia del bombillo sin encender, tensión, corriente del bombillo cuando está encendido, temperatura ambiente, la emisividad y el coeficiente de temperatura. Cabe recalcar que este último valor, si bien está relacionado acá en la tabla de parámetro medido, este valor hace referencia al valor teórico tomado de las tablas de propiedades físicas del tungsteno y no pues fue medida experimentalmente. Bien, entonces aquí procedemos a realizar los cálculos paso a paso de cada uno de los parámetros que requerimos para determinar la constante de Stefan-Boltzmann. Lo primero pues es realizar una conversión de unidades para la temperatura ambiente y para los valores medidos del filamento. Esto con el fin de poder realizar
los cálculos pertinentes y que haya coherencia entre estos y no se presenten a confusiones. Posterior a la conversión de unidades, se realiza el cálculo del área del filamento, donde, como lo pueden evidenciar y como se mencionó previamente, pues se determina a partir de pi por el diámetro por la longitud, obviamente esto en milímetros, y a la final determinamos un valor de 5.898 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Continuamos con la resistencia al filamento cuando el bombillo está encendido, aplicando la ley de Ohm, donde es únicamente tomar el valor de la tensión y dividirlo en el valor de la corriente. Bien, ya con estos datos previamente calculados, procedemos a calcular la temperatura del filamento T. Entonces, en este caso, esta temperatura se determina a partir de la temperatura ambiente, los valores de la resistencia del bombillo cuando está encendido y cuando está apagado, y aplicando la fórmula se obtiene que esta temperatura T corresponde a 3175.05 Kelvin. Teniendo este valor, podemos ya para finalizar aplicar y tomar de la ecuación principal la constante de Stefan-Boltzmann, que al despejarla es aplicando esta ecuación. Entonces, en este caso, aplicamos el producto entre la tensión y la corriente para determinar la potencia del bombillo y reemplazamos los demás valores como lo son el área, la tensión, la temperatura a la 4 cuando está encendido el bombillo, la temperatura en ambiente también exponente a la 4. Con esto, y al realizar el procedimiento que se puede ver en la pantalla, se obtiene un valor de la constante de Stefan-Boltzmann de 5.163 por 10 a la menos 8. Bien, con el fin de ver qué tan exactos fuimos al momento de determinar la constante de Stefan-Boltzmann de manera experimental, es necesario calcular el error porcentual. Aquí es importante tener en cuenta que el valor teórico de la constante de Stefan-Boltzmann es de 5.670 por 10 a la menos 8. Entonces, la ecuación para determinar el error es solo tomar el valor teórico, restarle el valor experimental y dividirlo de nuevo por el valor teórico. Al final esto lo multiplicamos por 100. En este caso se obtiene un valor de error de 8.947%. Bien, esto pues, se debe a varios factores. Si bien se realizó o se trató de hacer todo de la manera más adecuada para determinar este valor de la constante de Stefan-Boltzmann, hay factores que al ser tan medidos de una manera indirecta como es la temperatura, nos genera un leve error. También hay que tener en cuenta que al momento de tomar las medidas del filamento de tungsteno, si se pudo notar en las imágenes, esta no se pudo tomar de la mejor manera posible, debido a que al aplicar mucha fuerza al tratar de estirar por completo el filamento de tungsteno, esto presentaba un error y podría romperse dicho filamento. Por último, pues estas son las conclusiones identificadas del experimento.
pues como lo pueden ver, se logró determinar experimentalmente la constante de Stefan-Boltzmann, representada por sigma, como lo dejamos claro anteriormente, con un error menor al 9%, lo que pues se considera un error grande, pero pues tampoco es algo muy descabellado. También podemos confirmar que el filamento de tungsteno se comporta como un emisor térmico predecible dentro del modelo del cuerpo negro real y la combinación de mediciones eléctricas y termodinámicas permiten caracterizar el sistema de altas temperaturas sin sensores invasivos, como fue el caso de este procedimiento. Pero pues se debe tener en cuenta los posibles errores que se pueden presentar. Por último, gracias por el tiempo brindado y espero que esto les haya servido para saber cómo se determina la constante de Stefan-Boltzmann de manera experimental. Muchas gracias.